Yo una cicatriz que normalmente suele dar, que son las necesarias, suele dar apendicitis, y no darme en ese momento, y a la semana siguiente darme. Entonces, ya aunque no me den esa sesión, no me cuesta nada ponerle una pegatina. No me cuesta nada. Y la queda lógicamente, se queda. ¿En un tatuaje también? Si está adherido, sí. Si está adherido, sí. Los tatuajes duelen. Pero si duelen es porque están irritando los receptores nerviosos superficiales, que es donde estamos mirando todo el tema. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Otro. Francisco, el TIPC lo deja una semana y no lo quita para nada. Yo normalmente lo que les digo a los pacientes es, como normalmente los quito a la semana, 24 horas antes que se los quiten. Para que sea 24 horas sin estímulo. Para yo poder testar aquí lo que sea. ¿Sí? Hacemos uno más que va a ser lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Lo dejamos aquí y vamos. Luego al final con Bea, sí que lo que va a hacer ella es tener un paciente que tenga cicatrices, que paséis todos y valoréis ese reflejo homeostático o esa rotación que está dura, poner la cicatriz, poner la venda en la cicatriz y volver a pasar todos a valorar ese cambio de movilidad. Como esa rigidez que es, estoy dando contra la pared, de repente es elástico. ¿Vale? Y es lo que hemos visto. ¿Vale? Por tanto, ¿qué? Es que es lo mismo, es el tobillo también. Vamos a hacer lo mismo. Yo tengo la cara. Bueno, fíjate, que no se podría, pero claro, la pinta también es... Normalmente, en casos que si reveláis la cara, yo creo que doy el rollo al paciente, pero cuando llegues a casa te lo pones y pasas la tarde-noche y luego por la mañana te lo quitas y lo sabes. Bueno, si le das lo mismo porque lo lleves la cara, pero no es bonito, eso en la cara. Porque para que siempre que sea elástico, si lo vas a dejar caer. No, ahora es lo que estamos viendo ahora es para que las partículas magnéticas trabajen sobre la cicatriz. Por eso no le pongo tensión. Ahora, cuando tú tengas controlado todo esto, digas, uy, pues yo quiero hacer un vendaje que pase por la cicatriz, porque más el hombro hacia atrás, entonces lo vas a utilizar como un kinesio. Entonces, en el libro también está explicada cada aplicación y cuando pasas el tiempo por determinados sitios, te explica el territorio autonómico por el que estás afectando también. Estás actuando sobre un territorio autonómico. Está extraído de un atlas, se publicó en 2020, con no sé cuántos mil pacientes con dolor de referido. Una pregunta. Si es una cicatriz detrás de la oreja, con intervención también entraría. Sí, además esta mañana hemos de estar aquí, en el stand hemos hecho con un chico que tenía Yo cicatriz. tengo una pregunta. Y era esa cicatriz. La cicatriz ha mejorado todo. ¿Puedo probar? Intento establecer siempre lo común entre muchas terapias, el par magnético que utilizan también técnicas osteopáticas y tal, ¿irían un poco la misma línea? Nada que ver. El par magnético son dos imanes. Es un campo electromagnético. Por lo positivo, por lo negativo, que es un campo magnético enorme. Esto no son imanes, porque ni se pegan ni se repelen. Lo que tiene son las propiedades magnéticas. Aquí no he destruido imanes y los he metido aquí. Vale, vale. No, es que no sé de qué está hecho eso. Son partículas magnéticas, Vale. con propiedades magnéticas. Vale. Si fueran magnéticas, o se pegaría o se repelería. Por eso no son imanes. Vale, vale. Entonces aquí hay 800.000 polos positivos y 800.000 polos negativos, que lo que hacen es modular la zona donde tú lo vayas a colocar. ¿Dónde lo tienes? La misma cicatriz, ¿vale? Pues lo boca arriba. ¿Un poquito de cansado? No hace falta. Tiene una cicatriz, pues justo todo lo que es detrás de la oreja. Y se modula solo por la propia tecnología del textil, no en sí por la técnica que tú vayas a utilizar de vendaje, ¿no? Entiendo que no hay tensión en el vendaje. Eso es. Y nunca la utilizas la tensión, no vendas como un kinesio normalmente. Sí. Pero lo que no os voy a leer con eso, porque ahora es para que veáis, porque si ahora meto tensión, pues decía, habrá sido las partículas, habrá sido la tensión, entonces no meto tensión para que veáis el efecto que tiene solo las partículas. ¿Tienes algún dolor? No. En este momento no. Dobla la rodilla. Relaja. ¿Veis? Rígido. A ver la otra. Y siempre que estás ahí en rotador, Sí. Rígido, ¿vale? El centro de gravedad está aquí.
Entonces, cuando el cuerpo quiere bloquear, o sea, venimos de posición fetal sin rotación interreflexión, la hemiplegia, que es problema central cerebral, rotación interreflexión, el problema central de sistema central epidérmico es parecido a la espasticidad, pero gente es con menos grado, pero lo que te va a limitar son las rotaciones internas sobre todo, y articulaciones de carga que controlan el centro de gravedad. Y obviamente siempre valoro las dos caderas y los dos hombros. ¿Por qué? Porque neurológicamente las últimas estructuras en empezar a formarse fueron los miembros superiores y los miembros inferiores, a partir de la semana 10 de gestación. Luego el resto se seguía madurando, lógicamente. Pero cuando empezaban a salir los brazos y piernas, es a partir de la semana 10. Y son las últimas estructuras en crearse. Por tanto, esto es para vivir, no para vivir, no necesitamos los miembros superiores ni inferiores. Para vivir. Para subsistir, sí, necesito comer. Pero yo quito brazos y piernas, te entubo y tú vives sin ningún problema. Por tanto, lo que voy a hacer es, como esto sí que es necesario, lo que hago es testo lo que más cerca está de lo que es necesario. Dicho de otra forma, lo último que se desarrolló. ¿Me he explicado? Sí. Vale. ¿Este lo he hecho? Sí. ¿Este lo he hecho ya? Sí. ¿Estaban bloqueados los dos? Sí. Y ahora simplemente, trocito. Fijaros que hay que hacer vendajes con kinesio, la cantidad de textil o la cantidad de rollo que hay que utilizar, y con este estoy viendo lo que hay que utilizar, muy poquito. Esto, disculpa, igual que el kinesio, da igual horizontal vertical. El rollito. El corte, exacto. No te entiendo. El kinesio tiene... Ah, con la elasticidad. Tiene la elasticidad Claro, aquí si yo- y no aquí. Sí, eso es, tiene longitudinal, exacto. Pero si lo voy a colocar sin tensión me da igual. Ahora está bien. Claro, esto es una técnica. Yo lo he cortado ahora mismo Sí, así. aquí porque no necesito la elasticidad. Si no necesito la elasticidad la tendría que haber cortado. Tiene la elasticidad igual Igual, que los igual. kinesios normales. ¿Era esta recta? Sí. Un poquito, pero está posible. No sé si veis la cicatriz. ¿No tenéis tan buena vista? Ahí. Me queda arriba, que es bastante más larga de lo que había planificado. ¿Vale? Esto es un poquito chapucero. La pusiste encima de la otra como la para unirla. y No, así. por eso digo, no. Lo que quiero es tapar la cicatriz. Lo he puesto encima y encima del pelo, que no... ¿Vale? Luego si quieres, luego lo haremos bien. ¿Vale? Entonces, si esa cicatriz que el sistema nervioso central está afectando, ahora las rotaciones tendrán que mejorar. Es una pena que los de al lado que no lo ven aplaudan y que ahora nadie contesta, ¿no? Y esto también. ¿Vale? Ahora, si yo le quito la... Mira, se lo voy a quitar porque como se lo he colocado mal y se lo quiero poner bien. Si yo ahora mismo le quito las vendas... Es el mismo tipo de presión, la misma calidad. Más... Lo siento como más rígido. Claro. El testeo. ¿Vale? Está más rígido porque es más rígido. Luego, si es el axis es más suave, no tengo que hacer tanta fuerza. ¿Vale? De todas formas, aquí estás en 5 grados y aquí estás en 30-40. ¿Sí? No dejas un tiempo de, no sé cómo se dice en castellano, de espera entre pegar y estar. No. Es que ¿No lo tenía explicaba antes esto? Sí, pero es que yo estaba más ahí pendiente de... Vale, es sistema nervioso central. Ya. Son unos y ceros. Ya. O consigues desprolarización o no lo consigues. Sí.
yo tendría que esperar tratamientos del sistema nervioso periférico. Ahí sí. Yo te hago un masaje y espero de mañana cómo estás. Pero cuando es problema del sistema nervioso central, el cambio tiene que ser inmediato. Si es inmediato, es que tiene que ver. Si yo le coloco la venda a la cicatriz y no rota, esa cicatriz no tiene que ver con su problema central. ¿Sí? Y no se me olvide, luego te la pongo. Y otra pregunta, en temas de cáncer, en temas de mastectomías, cicatrices y tal, ¿se puede poner sin problema este tipo de cosas? Sí, en principio sí, porque es tema epidérmico. Lo que pasa es que intentamos en gente que tenga cáncer o que tenga, por ejemplo, marcapasos y tal, intentar no ponerlo. No porque tenga un problema en sí la venda, sino que es un sector un poquito complicado. Pero hay gente con marcapasos. Ahora los marcapasos que hacen ahora te aguantan 3 teslas porque les hacen resonancias magnéticas con el marcapasos. Me refiero, esto no te puede hacer nada el marcapasos. Y el que hace trabajar sobre cicatrices epidérmicas, en principio no tiene que dar ningún problema. Pero son pacientes de riesgo, entonces intentamos quitarnos los pacientes de riesgo. Que sería contraindicación relativa. ¿Sí? Empezamos con esto, que luego al final, repito, quiero que paséis todos viendo esto. Pues vamos a intentar hacer esta presentación lo antes posible y así lo veis, porque lo que me interesa es, sobre todo, que sintáis que es un reflejo orientativo aberrante, que es esa limitación articular que no te deja colocar la venda en una cicatriz y ver cómo eso desaparece y es suave y mejora la rotación. Y mejora en 10, 15 o 20 grados. Hay veces que hasta 30 si descanso. ¿Vale? Lo que estábamos hablando, la gente viene por dolor musculoesquelético, por tanto normalmente se trata el problema del sistema musculoesquelético. Toda nuestra acción se va a basar básicamente en trabajar el sistema musculoesquelético. ¿Vale? Los pacientes quieren que le quites el dolor y por eso se trata directamente del sistema musculoesquelético. Por lo general, se trata donde duele. Embriológicamente, el sistema somático proviene del mesodermo. Embriológicamente, ese sistema somático está compuesto por dermatoma, miotoma y esclerotoma. Estos 3 van a ser los chivatos que nos van a decir si el trabajo lo estamos haciendo correctamente o no, si nos hemos saltado algún escalón o no. Porque siempre van a venir por problemas musculoesqueléticos, normalmente, los pacientes. Embriológicamente, primero se forma el ectodermo y el endodermo. Y posteriormente, con fibras de ambos, se forma el mesodermo, donde está nuestro sistema musculoesquelético. Por lo tanto, es lo último que se ha formado. Para tener una correcta estabilidad articular, necesito que haya una correcta activación muscular y una movilidad articular correcta. Por tanto, tiene que haber fuerza y tiene que haber movilidad. Si falla una de las dos, no va a haber una buena estabilidad articular y eso es riesgo de lesión. Por tanto, si hay un problema de estabilidad articular, va a haber un problema de mesodermo. Como sabéis, cada nervio no inerva una cosa, no somos una moto. Yo le doy el freno y ese cable es el que me frena la rueda. Y ese cable está hecho solamente para eso. Nuestros cables, cada cable, inerva más cosas, al menos 5. Y encima cada uno luego se complica todo lo que quieras. Por tanto, si hay un problema de mesodermo, habrá un problema de estabilidad articular y viceversa. Un problema de estabilidad articular, tendremos problemas de mesodermo. Cuando no hay traumatismos, cuando no lo hay, si hay un traumatismo, lógicamente, si me he caído de la moto y me fastidia el hombro, el dolor es del hombro. El problema está en tratar el hombro, eso es así. Si no hay traumatismos, tratar directamente de la zona dolorosa del sistema musculoesquelético puede que no sea efectivo. Cuando vosotros habéis tratado a un dolor musculoesquelético y no tira, y no sale, y una agujita, voy a meterle más el dedo, voy a subir la intensidad. Intentéis hacer lo mismo que estáis haciendo, pero cambiando parámetros, pero hacéis lo mismo. Y eso nos ha pasado a todos.
y no, porque es que es así, es que le tengo que poner la aguja, le tengo que meter el dedo hasta el fondo, tengo que estirar más o tengo que... El dolor cura. Están grabando y no voy a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿y si tomamos como referencia la embriología? ¿Qué significa esto? Del ectodermo se crea el sistema nervioso... Ay, gracias. El sistema nervioso central... Así, perfecto, mejor así, gracias. Y del sistema nervioso central se crea, aparece la epidermis. Los complejos de Merkel que están en la epidermis, que son células de Merkel y queratinocitos, lo que hacen es activar las fibras A beta. Una estimulación de la luz es un campo electromagnético. Por eso, un 15 de agosto en la playa a las 3 de la tarde, nos quemamos. ¿Entendemos esto? O sea, no, por lo menos yo me pongo rojo como un tomate, porque me estoy defendiendo de esos campos electromagnéticos. ¿Lo tenemos? Entonces, esta luz está activando los complejos de Merkel, por tanto activando las fibras A beta. Si juntamos queratinocitos, Merkel y fibras A beta, lo que creamos es el domo táctil. Ese domo táctil que está, como hemos dicho, creado por estas tres estructuras, aquí se crea una sinapsis, una verdadera sinapsis. Directamente, estamos hablando de epidermis, epidermis. Bueno, y va al ganglio dorsal directamente, metamílico. ¿Lo tenemos? Por tanto, si estimulo la epidermis, activo los queratinocitos, como hemos hablado, que actúan directamente sobre el sistema nervioso central. Esto está descrito en 2019. Eso ya está descrito así. Y hay más artículos que con problemas de epidermis dan problemas en el tálamo. Eso ya está descrito y es así. Ahora, el problema está en que no teníamos ninguna herramienta para poder trabajar sobre estas disfunciones. Y también sobre la epidermis, si actuamos sobre el domo táctil, que acabamos de explicar, lo que hablamos es trabajamos sobre el sistema nervioso periférico. ¿Podéis encender un poquito la luz? Lo digo por Bea, que me está grabando y no sé si se ve o no. Y esto ya está descrito, y esto ya estaba descrito desde 2008. Desde 2008 ya se sabe que desde la epidermis puedo tener una información metamérica y desde 2019 puedo tener central. Lo que no teníamos hasta 2022 es una herramienta que pudiéramos trabajar ambas vías a la vez. Por tanto, esto es un cambio de paradigma. El trabajar directamente el sistema nervioso periférico, y ahora lo que hacemos es trabajar primero el central y después el periférico. Por tanto, los dos pacientes que hemos visto ahora, que le dolía el tobillo, me imagino, o el hombro, por ejemplo, si actúo directamente sobre esas articulaciones, va a ir todo mucho más lento. O a lo mejor no le voy a solucionar nada, porque trabajo directamente sobre el periférico. Si elimino primero las disfunciones centrales, luego mi trabajo de fisioterapia va a ser mucho más efectivo. ¿Sí? No digo que los fisioterapeutas tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar, no. Tenemos que trabajar cada uno como quiera trabajar y le guste trabajar. Pero antes de empezar a trabajar como trabaje, que quite el sistema nervioso central, las disfunciones del sistema nervioso central. Haces 2 o 3 valoraciones muy sencillitas, el paciente encima lo ve, lo pones en las cicatrices y entonces empiezas a trabajar el sistema nervioso periférico. Hay muchas más cosas. O sea, yo no voy a hacer 358 páginas para decir, pon la venda en la cicatriz y ya está. ¿Vale? Hay muchas más cosas. Y lo puede hacer, pero la letra es pequeñita. Hay más cosas. ¿Vale? El reflejo miotático, o sea, tenemos claro que los receptores sensoriales envían información al cerebro donde se produce una integración, a partir de ahí se genera un reflejo miotático, que ahora tenemos todos los reflejos miotáticos. Yo para estar de pie no estoy controlando mi postura y si me empujan yo me corrijo automáticamente, es un reflejo miotático, todos lo tenemos claro, eso es así. Y a partir de ahí se coloca la postura que según la información de los captores sensoriales, posturales, creamos. ¿Sí? Esto es así. Nosotros lo que introducimos ahora es la epidermis.
Porque estamos hablando de información periférica que llega central. Ya, pero es que esto es central. ¿Me explico? Entonces, esto está muy bien, pero esto es periférico. Primero elimina central con la epidermis y luego mire todo esto si hay algún problema en todo esto. Si hay un problema aquí y no hay de epidermis, pues hemos tenido suerte. Pero normalmente suele haber siempre problemas de epidermis. Por tanto, si queremos potenciar nuestro trabajo, no nos olvidemos de primero integrar la epidermis en el cerebro, el sistema nervioso central también, y luego los receptores sensoriales. Crearemos unos reflejos miotáticos correctos y una mejor postura, por tanto una prevención. Si aquí en la epidermis tenemos una disfunción, esa integración va a ser errónea. Por tanto van a crear reflejos miotáticos aberrantes descendentes desde el sistema nervioso central, creando una postura errónea, creando esos reflejos, esa tensión. Esa falta de rotación de cadera lo que produce es que los ejes de los vectores de fuerza no caigan donde tienen que caer. Por tanto, hayan sobrecargas, roturas, etc. Eso es lo típico de personas que tienen que ir todas las semanas al fisio porque hacen deporte y todas las semanas necesitan que me descargue. ¿Vale? Está muy bien para quien trabaje así, pero si todas las semanas esté bien y siempre se sobrecarga, claro, es que es normal que se me cargue lo que sea. No. Porque si no, todos los que corren de la misma forma tendrían que cargarse todos de la misma forma. O jugando al tenis. No es que cuando juego al tenis me duele. Pues dejar de jugar al tenis. No, es que... Pero es por el tenis. No, si fuera por el tenis, todos los que juegan al tenis tendrían dolor en el hombro. Y no es así. ¿Sí? Cuando intentamos movilizar una articulación de forma pasiva en un individuo, encontramos una resistencia generada por reflejos miotáticos. Esta resistencia se llama tono muscular. El tono hace referencia al grado de contracción del músculo. Los trastornos del tono se asocian a lesiones del sistema motor, generalmente del sistema descendente, ya que es este el que queda controlado por los reflejos de centros superiores. Cuidado el resumen de todo lo que os acabo de decir. Por tanto, si yo hago una rotación de cadera, como hemos hecho antes, y hay un tope, posiblemente sea un problema del mesodermo, del sistema nervioso periférico, del sistema musculoesquelético. Si yo no valoro si es un problema central, me voy a creer que es un problema del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Por tanto, voy a poner agujas, voy a estirar, voy a trabajar fascias, voy a estirar el psoas. ¿Aún estira el psoas? Dios, no le va a decir nada. Gracias. ¿Vale? Pero si nos vamos al sistema nervioso central, eso que luego lo hablamos, que está chulo eso. En el máster que dirijo en la universidad lo explico y... A los alumnos en carrera se lo siguen El lunes mandado... A mi hija se lo explicaron. Luego hablamos. Yo todo porque lo están grabando y no voy a decir cosas que no... No, pero quiero decir que se lo están dando la formación. Yo se lo estoy pagando, ¿verdad? Pero, o sea, yo solamente digo que testes y retestes. Eso está cortado, tú lo estiras, vuelve a testar si está cortado. Ya está. Solamente es eso. ¿Vale? Entonces, si hay un problema ectodérmico del sistema nervioso central, tanto de epidermis o cerebro, en este caso hemos dicho que cerebro no, ganaremos movilidad articular. Por tanto, si ganamos movilidad articular, como hemos dicho, tendremos un problema central, que ya no resuelto. Por tanto, ya nos iríamos al sistema nervioso periférico. Si no tenemos en cuenta el central, podemos estar trabajando aquí y con ese reflejo no vamos a poder, porque es central. ¿Cómo? Endurance. Sí. Muy buena MG. Si alguno lo quiere comprar, perfecto. No tengo comisiones. Perdonad. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. El mismo test. ¿Vale? Las rotaciones. Y si os fijáis aquí, lo que hemos hecho es poner un láser que va de abajo para que la cadera esté en el mismo punto, la rodilla está en el mismo punto. Y luego hemos colocado en el aductor largo para ver la activación muscular del antagonista del movimiento, para que se vea que no bloquea, que no es una trampa y que no bloquea. Luego esto lo vais a ver ahora. Pero en el vídeo vais a ver que la activación es mínima. Pues no tiene un pico de activación.
Y mientras hace el movimiento tendría que haber picos de activación y no hay ninguno. Eso lógicamente es cuando no tienes la venda y no lo practicas, pues teniendo la camilla aquí lo vais a ver enseguida y no será necesario. Y después de este vídeo seguirá Bea hablando de lo que falta. Para testar la rotación interna de cadera de forma confiable y reproducible, se marca con el láser el eje de la cadera y se coloca la rodilla en el mismo eje. En ese momento se realiza la maniobra de forma pasiva, consiguiendo 46 grados y una activación del aductor largo antagonista del movimiento de 5 o 10 microvoltios. Posteriormente, se aplica magnetic tape sobre la cicatriz de una intervención quirúrgica con apendicitis, siendo dolorosa a la palpación al realizar el test de pellizco. El efecto del magnetic tape es inmediato, por lo que se vuelve a testar la rotación interna pasiva inmediatamente, obteniendo ahora 56 grados. Ha aumentado 10 grados de ROM, manteniéndose la oscilación y la activación del músculo antagonista del movimiento. Sigo yo, como le gusta hablar a mi compañero Paco. Nos deja el tiempo limitado, pero voy a ir rápido, ¿vale, chicos? Neuromodulación superficial. Deciros, nada, un sistema de valoración y tratamiento que propone como base la jerarquía biológica, ¿vale? Como estaba hablando de sistema nervioso central y periférico. Prioriza resolver disfunciones sistema nervioso central, posterior sistema nervioso periférico, pero priorizamos central. ¿Qué hacemos? Que al eliminar el primer reflejo miotático aberrante que se provoca, proveniente del sistema nervioso central, como estaba diciendo Paco, potencia los resultados que haremos sobre el sistema nervioso periférico. Por tanto, nosotros la fisioterapia que hacemos a día de hoy es sobre el sistema somático, el sistema musculoesquelético. No tenemos en cuenta el sistema nervioso central. Por eso es tan importante que primero trabajemos el sistema nervioso central, concretamente las cicatrices. Ya hemos visto, como ha visto en camilla lo que ha hecho Paco con la rotación interna de cadera, ¿vale? Posteriormente entraremos a valorar y tratar el sistema nervioso periférico, que es nuestro sistema musculoesquelético, el que tenemos todos. Vale, magnetic tape. ¿Qué es magnetic tape? Rápido. Magnetic tape está compuesto de algodón, elastano, partículas con propiedades magnéticas y adhesivo acrílico. Tiene un alargamiento del 50-60%, buena adherencia y no limita la movilidad. Es necesario que entre en contacto con campos magnéticos que producen los seres vivos para poder actuar y generar un efecto. A esto se le llama ionización física. Se puede utilizar durante 24 horas al día, tanto en reposo como en movimiento, y no necesita batería. Se puede utilizar tanto en las fases de prevención, ¿Alguien me lo preguntó? readaptación y rendimiento. Hasta el momento, O sea, es una tontería, pero lo digo ya. perjudiciales y secundarios. La aplicación de magnetic tape es indolora, no invasiva y de efecto inmediato. Vale, esto es un gausímetro, ¿vale? Con el que vamos a medir el flujo de campo magnético que se produce a nivel ambiental, el que emite magnetic tape, el que emite la epidermis y conjuntamente magnetic tape con la epidermis, ¿vale? Las medidas son militeslas y usuarios de a lo mejor por la luz no se ve bien, ¿vale? Bueno, la oscilación que va emitiendo conforme va tocando el gausímetro, ¿vale? Es contacto con la venda, con la piel, hasta 0,061 militeslas, ¿vale? Va haciendo esa variación. Ahora pasaremos a la tabla. Vale, colocarla sobre la epidermis, nos marca 0,051 militeslas, sube hasta 0,08574, ¿vale? De ahí sacaremos ahora, voy a poneros la tabla, ¿vale? Aproximaciones de las medidas aproximadas de las oscilaciones que hemos obtenido del flujo, ¿vale? El flujo ambiental, magnético, wifi, ordenadores, ¿vale? Lo que nos rodea, nuestro ambiente, ¿vale? Magnético. 0,040 hasta 0,043. La media aproximada, unos 0,40 militeslas. Magnetic tape. La media aproximada 0,025 y la epidermis os dais cuenta el mismo valor, ¿vale? De oscilación de flujo, la media aproximada.
que junto con Magnetic Tape el valor que sale es un poco superior, 0,032, que si lo comparamos con el campo magnético terrestre, ¿vale? La cantidad de Gauss son 0,5 Gauss, 0,05 militeslas. Quiere decirse que nuestro campo magnético terrestre todavía es superior, que lo que emite Magnetic Tape, lo que en la epidermis, es un flujo muy pequeñito, ¿vale? Un imán, por ejemplo, de ferrita son 10 militeslas y un imán de neodimio 200 militeslas, que son mucho más potentes, ¿vale? Y sin embargo, Magnetic Tape es 0,032, que es una pequeña cantidad así de flujo. El primer artículo publicado en 2021, el efecto que tiene directamente Magnetic Tape aumentando la velocidad del flujo, velocidad, ¿vale? De velocidad del flujo sanguíneo medido con ecografía y disminuye el dolor en pacientes con dolor lumbar, ¿vale? No es que aumente el flujo, sino que aumenta la velocidad del flujo, ¿vale? Y nada, deciros que sin sistema nervioso no hay ni fuerza ni estabilidad articular, ¿vale? Lo tenemos claro. Y que con Magnetic Tape pues, es la herramienta clave que necesitamos para mejorar nuestro sistema neuromuscular, ¿vale? En condiciones donde el sistema nervioso esté comprometido. Vamos rápido a pasar a alguien que quiera entrar aquí a ser paciente y pasamos el... Quien quiera probarlo, levantaros, venir, notar las sensaciones, porque si no lo explicamos no lo vamos a notar. Está magnífica, vale. Venga, animaros, chicos, Última pregunta. Porque la arquea siempre son más superficiales que el resto de los receptores. Y yo tengo una cicatriz en el pecho, no sé si tiene que ver. Bueno. Y yo tengo una cicatriz en el pecho, no sé si tiene que ver. Bueno. Cuando esté curada. No tiene que ser 3 meses. Inmediatamente que esté cerrada. En el momento que le dejen meterse en la piscina, que la cicatriz cerrada, ahí ya. Y luego, cuando cambia la rotación de las naciones y hacer un cambio en la piscina. Yo ya la he visto. Tendría que quitarle esa plantilla para... Tendría que quitarle esa plantilla para... Cuando esté curada. No tiene que ser 3 meses. Inmediatamente que esté cerrada. En el momento que le dejen meterse en la piscina, que la cicatriz cerrada, ahí ya. Y luego, cuando cambia la rotación de las naciones y hacer un cambio en la piscina. Yo ya la he visto. Tendría que quitarle esa plantilla para... Tendría que quitarle esa plantilla para... Cuando esté curada. No tiene que ser 3 meses. Inmediatamente que esté cerrada. En el momento que le dejen meterse en la piscina, que la cicatriz cerrada, ahí ya. Y luego, cuando cambia la rotación de las naciones y hacer un cambio en la piscina. Tendría que quitarle esa plantilla para... Tendría que quitarle esa plantilla para...